Les invito a que abramos la palabra de Dios en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, versículo 36. Vamos a dar lectura del versículo 36 al versículo 38 y vamos a ponernos de pie para darle lectura. Así dice la palabra de Dios. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Vamos a orar. Padre Santo, antes de abrir, Señor, tu palabra, reconocemos que ninguna predicación, Señor, puede transformar corazones si tu Espíritu Santo no obra en medio de nosotros. Así que te pedimos que tomes este tiempo y uses la exposición de tu palabra para glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Concede claridad al que predica, atención, Señor, a los que escuchan y un corazón dispuesto para obedecer tu verdad. Que hoy no confiemos en nuestra propia sabiduría ni en nuestras propias fuerzas, sino en el poder de tu gracia, y que al meditar en este pasaje podamos ver nuestra debilidad y descansar en la fidelidad de nuestro Señor Jesucristo. Así te lo pedimos en su nombre. Amén. Vamos a tomar asiento. El día de hoy concluimos esta serie de el capítulo 13, que le pusimos por nombre Amor hasta el fin. Pudimos ver a lo largo de este capítulo ese amor glorioso, ese amor incomparable de nuestro Señor para con nosotros. Y el día de hoy terminamos con estos breves versículos, del versículo 36 al versículo 38, y le he puesto por título Promesas rotas. Iglesia, todos conocemos la experiencia de hacer promesas que no pudimos cumplir. Yo creo que todos pasamos en alguna ocasión por un momento, o hemos hecho muchas promesas al hombre, muchas promesas a Dios, a seres queridos, que no hemos cumplido. Promesas que no nacieron de una mala intención, al contrario, era una buena intención, nacieron de nuestra sinceridad también, quizá de nuestro fruto de nuestro amor para con alguien, quisimos darle esa promesa. No fue con una mala intención, no fue pensando en nuestra mente que no la íbamos a poder cumplir, sino al contrario, hicimos la promesa creyendo que nosotros la podríamos cumplir. Incluso yo creo que muchos hemos también pasado por promesas que nos han hecho a nosotros y que las personas tampoco no las han cumplido. Hemos experimentado qué se siente que alguna persona te haga una promesa y que al final de cuentas no la pueda cumplir. Hay promesas devastadoras. Hay promesas de personas que dicen: de verdad, perdóname, incluso cuando piden perdón y te dicen de verdad que no lo voy a volver a hacer, que voy a cambiar, y cuando ves que la persona no cambia, es algo que destruye el corazón. Ahora ponte a pensar en ti también, cuando nosotros hacemos una promesa a las demás personas y también les prometimos cambiar, ser diferentes, no sé, y que tampoco lo hayamos podido cumplir. Ahora ponte en el lugar de la otra persona, ¿cómo se habrá sentido esa persona? Ahora, ¿cuántas promesas no le hemos hecho a Dios que no hemos podido cumplir? Ya no solamente al hombre. Y fíjate cómo esas promesas que terminan rotas, la mayoría de nosotros no las falla porque queramos fallarlas. Fallamos porque somos más débiles de lo que nosotros pensamos que somos. Y eso es precisamente lo que está ocurriendo en este pasaje que le acabamos de dar lectura. Juan capítulo 13, versículo 36, versículo 38. Vemos a un Pedro que ama genuinamente al Señor Jesús. Porque es verdad, él lo ama con todo su corazón. Pero todavía no conoce la profundidad de su propia debilidad. Y fíjense cómo aquí Jesús, que sí lo conoce mejor de lo que Pedro se conoce a sí mismo, en este pasaje le da una lección que Pedro no va a olvidar nunca en su vida. Porque fíjense que antes de que Cristo pueda
usar a un hombre poderosamente, muchas veces lo lleva al final de su autosuficiencia. A ver que en sus fuerzas, a darse cuenta de que sin Cristo y sin las fuerzas del Señor, nada va a poder lograr o va a fracasar. Ahí es a donde entramos al inicio de este tema. En el versículo 36, Pedro dice algo interesante. Le dice: Señor, ¿a dónde vas? ¿Por qué? Porque Pedro acaba de escuchar que Jesús se va a ir, que sus discípulos no podrán seguirle, porque es lo que les dice el Señor. Y fíjense cómo aquí en ese amor de Pedro no soporta esa idea de separarse del maestro. Humanamente hay un choque en su cabeza de Pedro. Y eso que pregunta Pedro de ¿a dónde vas? Nace de su amor hacia el Señor. Pero también revela que todavía no entiende lo que está a punto de ocurrir. Pedro piensa en términos físicos, como cuando una persona te dice: me tengo que ir. Pedro está pensando que quizá el maestro se va a ir a otro país, se va a ir a otra nación, y que el Señor les está diciendo que hacia allá ya no lo pueden seguir. Y Pedro dice: ¿cómo? Si eres nuestro maestro, si por 3 años ya caminamos contigo, ya nos acostumbramos a estar contigo, a caminar contigo, a aprender de ti. Por eso Pedro dice: pues, ¿qué será tan complicado? Me voy con él. Yo no me quiero separar de Jesús. Porque Pedro piensa que quiere él seguir, más bien su deseo es seguir caminando al lado del Señor. Pero Jesús está diciendo estas palabras porque Jesús está pensando en la cruz. Jesús ya está pensando en que tiene que morir por los pecadores. Y aquí es donde se pone algo bien interesante. Por eso fíjense cómo Jesús les responde en el mismo versículo: a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Jesús aquí ya les está hablando del camino que va a recorrer él hacia la cruz, a la resurrección y al regreso con el Padre. Obviamente que eso no puede nadie acompañarlo. Ese camino nadie puede recorrerlo juntamente con él. ¿Quién podría? ¿Quién podía compartir la redención juntamente con Cristo? ¿Quién podía cargar el pecado del mundo como lo hizo el Señor? ¿Quién podía beber de esa copa de la ira de Dios como lo hizo el Señor? Solo Cristo podía hacer ese paso. Y fíjense cómo Pedro comprende esto que el Señor le estaba diciendo en este momento. Años después lo comprende, incluso lo deja escrito en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Notan aquí cómo ya después Pedro comprende, entiende qué le estaba diciendo, cuáles eran esas palabras que Jesús le estaba diciendo. ¿Por qué le estaba diciendo: ustedes no pueden seguir? Porque la cruz no va a admitir ningún ayudante. Cristo no necesita ningún colaborador para salvar. Él fue suficiente, Él es suficiente. Así Pedro no se haya despegado de Él y Pedro haya muerto con Él, al lado de Él, en otra cruz. La muerte de Pedro no significaba nada. La muerte de Cristo significaba todo. De ahí es esa mala teología, que por eso el mundo protestante se separó de la iglesia de Roma. Hay una teología que ellos, aunque no la tienen dogmáticamente, sí la tienen internamente dentro de sus doctrinas, ¿verdad? A poner a María como corredentora. Porque el término corredentor significa que ayudó a la redención de la humanidad. Y si tú le preguntas a un católico de qué manera es que María pudo haber ayudado al Señor con esa redención, te dicen que en el momento que ella dijo el famoso sí. El famoso de que se hiciera la voluntad del Señor para que pudiera engendrar a nuestro Señor Jesucristo. Pero no hay manera. No hay manera que por eso vayas a ser tu colaborador
entonces de la redención que solamente le pertenece a un hombre. Toda la gloria solamente es para un hombre. Amén. Ahora, hace unos meses, me parece que fue a inicios de este año, o finales, ya no recuerdo bien, cuando el nuevo Papa que tienen hoy hizo ahí un escrito dogmático. Bueno, no lo hizo él, lo hizo el magisterio, pero él lo firmó, lo avaló, a donde dice que precisamente María no tiene ninguna participación, no es corredentora, y que está equivocado de llamarle corredentora. ¿Qué pasó con muchos católicos? Se sintieron ofendidos. Incluso yo vi videos que hasta le decían que era un anticristo el Papa que tienen ahora, o que era un antipapa, que ese era el del diablo, que estaba en apostasía, porque no soportan la idea. Y eso es el error, hermanos. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque ese es el error. Cuando tú pones a un hombre, a una criatura, porque María es creación de Dios, y la quieres poner a un nivel que no le corresponde, pasa esto. Pasa que el ser humano se cela tanto porque tiene una idealización de María tan alta, que cuando su propia iglesia les dice que está mal utilizar el término corredentora porque no ayudó en nada al Señor, se molestan y se van hasta en contra de su propia iglesia. Y ahí es cuando vemos que hay un corazón más lleno a la idolatría hacia el hombre que hacia mismo Cristo. Por eso hay estas separaciones, por eso hay estas divisiones. Y debemos nosotros también de entender que entonces nosotros a dónde tenemos a nuestro Señor y a dónde tenemos al hombre. ¿Podemos aprender de hombres grandiosos? Claro. Buscamos hombres que hicieron cosas grandes a través de la historia del cristianismo, y podemos aprender de ellos, de sus escritos, de su teología, de sus desarrollos, de sus experiencias, claro. Pero sin llevarlos a un nivel de darles una, como ellos dicen, ¿no?, veneración, porque a veces esa veneración se transforma ¿en qué? En idolatría. Entonces fíjense cómo aquí Pedro, ya que entiende esto, a veces nosotros también queremos hacer lo mismo. Queremos seguir a Cristo, pero según nuestras condiciones, según nuestra propia comprensión. Y ahí es a donde vamos y hacemos nuestro propio, idealizamos nuestro propio Dios. Yo sí creo en Dios, pero a mi manera. Yo no puedo ir y asistir a una iglesia porque ahí te prohíben muchas cosas. Nadie prohíbe absolutamente. Bueno, hay desafortunadamente iglesias que sí son así, sectarias, que prohíben. Pero una iglesia sana te va a predicar la palabra del Señor, no te va a prohibir nada. El problema es que si tú estás en una iglesia sana y escuchas la palabra de Dios y escuchas que Dios está diciendo cómo debemos de seguir nuestra fe, ahí comienza a ser choque. Porque hay veces que queremos, no. Yo quiero seguir a Dios a mi manera, pero es que es lo que dice la palabra de Dios. No, pero es que así no me gusta. Y eso es lo que nos les permite venir. Como dice la palabra de Dios, no se acercan a Dios porque ¿qué? No quieren que sus obras sean expuestas. Eso no les gusta. Y fíjense cómo, sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que un discipulado comienza cuando dejamos de decir, Señor, quiero seguirte a mi manera. No, el discipulado comienza cuando decimos, Señor, enséñame a vivir como tú vives. Enséñame a caminar como tú quieres que yo camine. Pedro ama, iglesia, no lo podemos poner en duda. Pedro ama profundamente a Cristo Jesús. Ha dado muchas pruebas de eso, nada más que es atrabancado, como lo diríamos aquí en México. Más adelante vamos a ver cuando aquellas mujeres van a la tumba vacía del Señor y que llegan a los discípulos a decirles que no está el Señor en la tumba. ¿Quién es el primero pero que pega el corrido para llegar a ver, a cerciorarse que verdaderamente la tumba está vacía? Pedro. Yo cuando imagino esa escena, yo me imagino a Pedro corriendo, saliéndoseles unas lágrimas, saliéndose del corazón, de querer ver si verdaderamente el Señor ya no estaba en la tumba. Pedro amaba profundamente al Señor. Y está a punto de descubrir que el amor sincero no es suficiente cuando confiamos en nuestras propias fuerzas. Eso es la enseñanza. Fíjense lo que dice el versículo 37. Pedro dice, Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? Mi vida pondría por ti.
La autosuficiencia espiritual, iglesia, nos hace vulnerables, vulnerables a poder caer. Fíjense cómo Pedro habla con valentía, habla desde su corazón, habla desde su ingenuidad, habla a través, más bien, nosotros no tenemos que ser tampoco tan injustos con Pedro, porque Pedro no está mintiendo, ni tampoco Pedro está exagerando. Pedro está diciendo lo primero que le sale del corazón. Y así como la Escritura nos narra Pedro era una persona muy imprudente. Y los imprudentes, así como son tan imprudentes para hablar cosas y ofender a las personas, también son imprudentes para decir lo que sienten verdaderamente en su corazón. Y Pedro así lo manifiesta al Señor. Él realmente cree que es capaz de cumplir lo que está prometiendo con sus labios. Mi vida voy a poner por ti. Pero esa precisamente es el problema que encontramos en este pasaje. Pedro confía más en su amor por Cristo que en la gracia de Cristo. O sea, ¿cómo? Entonces está mal amar a Cristo, sentir mucho. No está mal. Es bueno que ames a Cristo. Pero no es bueno que confíes en tu amor que tú tienes hacia Él. Tú debes de confiar en el amor que Él te tiene a ti, en su gracia que Cristo te tiene a ti. Porque es fácil mirar a Pedro y pensar, Pedro, ¿pero qué te pasó? ¿Cómo puedes ser tan confiado? ¿Cómo puedes ser tan testarudo? ¿Cómo puedes ser tan imprudente? Hablar algo que no vas a poder cumplir. Pero si en esta mañana somos un poquito de honestos con nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que nosotros hacemos lo mismo. Cuando pensamos que somos fuertes, cuando creemos que ciertos pecados nunca nos van a alcanzar, cuando dejamos de orar porque pensamos que ya podemos solos, cuando dependemos más de nuestra experiencia que de la gracia de Dios. Ahí viene el problema. ¿Cuántas veces no hemos confiado? ¿Cuántas veces no hemos sentido que ya estamos en un nivel de espiritualidad muy fuerte? No, ya ese pecado ya lo superé. Eso ya no me tienta. Eso ya no me derriba. Yo ya estoy en otro nivel. Y precisamente confiar en eso es lo que nos hace estar a punto de caer. Si nosotros vemos lo que dice Proverbios 28-26, dice, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina con sabiduría será librado. Amén. De la nueva versión actual, me gustó cómo lo dice, el necio confía en sí mismo, el sabio se pone a salvo. Es que es una necedad confiar en uno mismo. Y Pedro, aunque conocía muy seguramente el libro de Proverbios, en este momento todavía no lo sabe. Todavía no entiende que el corazón humano es terreno sensible para construir una seguridad. No se puede. Imagínate que el corazón humano es como si comenzaras a construir una casa nada más así sobre la arena, no sé, a la orilla del mar, sin unos cimientos fuertes. Es sensible. O en un lugar donde la tierra es muy suelta y hay profundidad, en algún momento a lo mejor sembraron y no está firme ese terreno para construir. ¿Qué va a pasar con esa casa? Se va a caer. Pedro no comprendía esto. Pedro no comprendía que en su seguridad estaba más inestable de lo que él pensaba. Él habló con valentía y dijo, Señor, yo pongo mi vida por ti. Pensó que su seguridad era fortaleza. No, su seguridad era debilidad. El peligro más grande, iglesia, no siempre es la debilidad cuando la reconocemos. Al contrario, creo que eso es una fortaleza para nosotros. Reconocer, aquí soy débil. Aquí necesito ayuda, aquí necesito más de Dios. ¿Sabes cuál es el peligro más grande para nosotros como seres humanos? Es la fortaleza que imaginamos tener. Ahí donde decimos, en esa área soy bien fuerte. Estén cuidado.
Exactamente, de que en esa área muy posiblemente a lo mejor vas a caer más que en la otra que piensas que eres débil. Ese es el peligro, el autoengaño hacia nosotros. Porque cuando dejamos de depender de Cristo, comenzamos a depender de nosotros mismos. Eso es lo que ocurre. Puedes ser un buen cristiano, pero si estás caminando y llega un momento a donde dices, ya me siento fuerte, y comienzas a dejar de depender de Cristo y a depender más de ti, aguas. Porque la caída está más cerca de lo que piensas. Fíjense cómo el problema de Pedro no era que él amaba poco a Jesús, no, él lo amaba mucho. El problema era que confiaba demasiado ¿en quién? En sí mismo. Ese es el problema, confiar demasiado en nosotros mismos. Nosotros debemos de tener nuestra confianza plena en el Señor. Plena en el que solamente por medio de Él podemos permanecer en Él. No en el hombre. No en nosotros mismos, no en que si nosotros hacemos cosas y pensar que con hacer cosas ya estamos fortalecidos o somos mejores cristianos o estamos en un cristianismo a otro nivel. ¿Te das cuenta? A veces yo veo cuando hay predicadores que parecen que esto lo hacen y te dicen, no, es que, y empiezan a dar experiencias de decir, yo una vez me metí a orar a mi cuarto y cuando me di cuenta pasó el tiempo y ya llevaba 10 horas, hay unos que le inventan, hasta dicen que días. Por ahí escuché uno, ¿no?, con un predicador de aquellos tiempos muy famoso, era, me parece que de Costa Rica, Gigi Ávila. Y dice, no, yo una vez oré al lado de Gigi Ávila y nos metimos a un cuarto y empezamos a orar y pasó el tiempo tan rápido que cuando nos dimos cuenta llevábamos 3 días. O sea, son cosas tan absurdas, tan absurdas, pero ellos dicen ese tipo de cosas para hacerse pensar o hacerse ver hacia las demás personas que están en una espiritualidad de otro nivel. Esos predicadores que en algún momento dicen y empiezan a decir, no, yo tuve una experiencia, fui tomado por Dios en el Espíritu y fui al cielo y me llevó al infierno y vi ángeles y vi esto y vi el otro, lo hacen solamente para hacerles creer a las personas que ellos están en otro nivel. Pero yo podría decir que el 99.9% de esas experiencias son falsas. Son falsas. Y el problema de esas experiencias es que lejos de ponerte la mirada en Dios y ponerte a decir, Señor, necesito de tu gracia, al contrario, comienzan a poner la mirada en el hombre. Y entonces vemos aquí, hermanos, cómo Pedro está convencido de que él va a permanecer fiel. ¿Alguna vez le has dicho al Señor, Señor, no, yo voy a permanecer fiel contigo? Me pase lo que me pase, venga lo que venga, Señor, yo no me voy a mover de ti. No me voy a separar de tu mano. Y a veces una gripa ya nos separó de Cristo, por decirlo así absurdamente. Jesús conoce la realidad que Pedro todavía no puede ver con sus ojos. Cristo conoce nuestro corazón mejor que nosotros mismos. En el versículo 38 dice, Jesús le responde, ¿toda tu vida pondrás por mí? Fíjense la pregunta que le hace el Señor, y no es sarcástica. Esta pregunta que el Señor le está haciendo a Pedro no la está utilizando con dureza. La está usando con amor, con verdad, con compasión hacia Pedro. No es una pregunta que Jesús quiera avergonzar a Pedro. Jesús quiere preparar a Pedro para que comprenda, porque Jesús conoce las intenciones verdaderas de Pedro y Pedro no las conoce. Jesús sí. Por eso le dice, ¿de verdad tu vida vas a poner por mí? Por eso podemos entender, iglesia, y es necesario entender que nuestro Señor conoce nuestro corazón a la perfección, más de lo que nosotros lo podemos conocer. Pedro se ve en ese momento malentonado, con valentía en el momento, pero Jesús ve el temor que vendrá horas después en él.
Pedro ve esa promesa y dijo, wow, yo les acabo de decir en frente de los otros apóstoles al Señor una promesa grande, que yo no me voy a soltar de Él, que incluso voy a poner mi vida por la vida de Él. ¿Sabes qué Jesús está viendo en Pedro? Su fragilidad, su debilidad. Y entonces en esta verdad vamos a encontrar un consuelo tan, pero tan grande. Porque Cristo nunca se equivoca acerca de nosotros. Cristo no se decepciona porque descubra algo que no sabía de nosotros. Jesús lo sabe todo de nosotros. No es que el día de mañana haces algo y que dice el Señor, híjole, esto yo no me lo esperaba de ti, Esta actitud, de verdad, Juanito, Pedrito, Pablito, yo no me lo esperaba de ti. No, el Señor sabía. El Señor conoce nuestros corazones a la perfección. Nunca se va a sorprender tampoco por nuestras luchas. El Señor nos conoce perfectamente. ¿Tú crees que el Señor no conoce a la persona? Si dice, mira, aquí a Merenganito, si esta persona le viene una enfermedad, se separa de mí. O si a esta persona le viene una enfermedad, va a tambalear su fe. O si a esta persona le viene una crisis económica, va a tambalear su fe. O si a esta persona le vienen tentaciones, va a tambalear su fe. Él conoce perfectamente a cada corazón qué es lo que le tiene fragilidad para caer. Pero yo quiero que entiendas esto este día. Aún así, Cristo nos ama. Amén. Y lo podemos ver con el mismo ejemplo de Pedro. Ahorita vamos a llegar a él. Pero antes, fíjense lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Para no depositar nuestra confianza en nuestro corazón. Como se los he dicho en muchas ocasiones, quitar esa perspectiva que tenemos, que el mundo nos ha dejado de Hollywood, de decir, busca dentro de tu corazón, confía en tu corazón, haz lo que tu corazón te dice. Porque el Señor nos dice que es engañoso ese corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo ha de conocer? Pues Dios. Dios mismo lo conoce. Entonces muchas veces, iglesia, nosotros, esto es lo paradójico. Nosotros somos unos extraños hacia nosotros mismos. Yo no sé si alguna vez has hecho algo que después te arrepentiste tanto, que quizás estás en un espejo y te estás viendo, dices, oye, yo no creí que fueras a hacer esto. Tú mismo. O sea, ni siquiera yo, como decirte, ni siquiera yo la veía venir de que fueras a actuar de esta manera en esta ocasión, porque nunca lo habías hecho. Te desconozco y estás hablando contigo mismo, en tu arrepentimiento de decir, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? Porque a veces somos tan extraños para nosotros, pero nunca somos extraños para Cristo, porque Cristo nos conoce perfectamente bien como somos. Fíjense cómo la madurez espiritual entonces comienza cuando dejamos de confiar en nuestra percepción de nosotros y empezamos a depender del diagnóstico que Dios hace a nuestro corazón. Ahí por eso vienen las personas, que si a una persona tú vas y le predicas, tienes a dos personas aquí. Tú comienzas a predicar la palabra de Dios tal y como está aquí en la palabra. Y en alguno viene y dice, híjole, acabo de darme cuenta que necesito tanto de Dios. Acabo de darme cuenta que he hecho tantas cosas en contra de Dios y necesito su misericordia y necesito su perdón. Y recibe al Señor. Y la otra persona dice, sí creo en el Señor, pero como que esa parte que me leíste, no estoy completamente de acuerdo. Yo creo que eso ya está pasado. Eso ya en estos días ya no. Ya debo de hacerlo libremente. Mis creencias, la cultura es diferente. Entonces, sí creo en el Señor, pero yo no estoy de acuerdo en eso. Esa persona no recibe al Señor. ¿Te das cuenta que no es que sea mala información? Es el corazón a donde se inclina. Es el corazón cómo percibe. Por eso dejemos de percibirnos como nosotros mismos nos queremos percibir y dejemos que Dios nos dé el diagnóstico de cómo debemos ser. Porque Él nos conoce verdaderamente.
Entonces aquí es a donde Jesús pronuncia una verdad dolorosa, pero llena de mucha esperanza. En el mismo versículo 38 le dice a Pedro: no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Cómo ves? Son palabras tan difíciles que yo creo que debieron de ser muy, pero muy difíciles para Pedro. Ahora, antes de que viniera la cruz, el discípulo más impulsivo promete fidelidad absoluta al Señor. Y Jesús le anuncia una caída dolorosa. ¿Te imaginas estar tú en los pies de Pedro? Sentirte tan autosuficiente, tan confiado en ti mismo y decirle que tú vas a poner la vida por él, y que después te derrumbe el Señor ese argumento diciéndote que no pasará, que cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y muy seguramente Pedro, en ese momento que el Señor le dijo esas palabras, ha de haber dicho: verás que no, Señor, no te vas a arrepentir, vas a ver que yo no te voy a negar. En el momento. Pero nótense algo bien importante aquí, iglesia. El Señor no le dice a Pedro: ya no te quiero, ya no vas a ser mío, ya no va a haber esperanza. Después de que me niegues, ya no va a haber esperanza para ti. Estás perdido, estás fuera de mí. No. Jesús, le anuncia el fracaso, pero nunca lo abandona. Porque la caída de Pedro es real, iglesia. Y aquí tenemos que entender que como cristianos vamos a tener caídas reales. Pero el que es cristiano se levanta y continúa siguiendo al Señor. El que ya no es cristiano se cae y ahí se queda. Y podemos ver en el testimonio de Pedro que después de la resurrección, Jesús busca personalmente a Pedro y le pregunta algo 3 veces. Las mismas 3 veces que Pedro negó al Señor, son las mismas 3 veces que el Señor le hace una pregunta. Vamos a Juan 21, versículo 15, versículo 17. Fíjense cómo le dice Jesús. Cuando hubiere comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Lo dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Fíjense cómo reconoce el poderío del Señor. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo entonces: apacienta mis ovejas. El mismo discípulo que lo negó 3 veces fue restaurado 3 veces. Yo creo que cuando después de que Pedro entendió esto, no debe haber tenido palabras tan grandes de agradecimiento al Señor por esta experiencia, por esta enseñanza, por este amor tan genuino del Señor, tan compasivo, tan misericordioso. Pedro, sintiéndose avergonzado, lleno de culpa, se fue, regresó a sus redes, regresó a pescar. Y el Señor, después de tener ese cuerpo glorificado, vino y le buscó. Y vino y lo restauró. Pedro, ¿te sientes culpable porque 3 veces me negaste? Pues ahora 3 veces ven y dímelo directamente que me amas. Porque el Señor sí confía en Pedro. Y el Señor sabe quién es Pedro. Y el Señor va a restaurar a Pedro. Y lo restaura. Y lo vuelve a sacar de donde se quería regresar Pedro. Y vuelve a regresar a él. Esa es la diferencia de cuando uno apostata de la fe. Cuando uno verdaderamente no estuvo en la fe. Puede ser un cristiano que camina con el Señor. Después de mucho tiempo algo sucede y se aparta. Y ya no vuelve a regresar. Esa fue una persona que apostató. Es una persona que nunca fue cristiano. Una persona cristiana como el ejemplo de Pedro,
Es una persona que cae. Sí, va a llegar un momento que se alejará, llegará un momento que se apartará del Señor. Pero cuando el Señor lo busca, esa persona vuelve. Porque esa persona sí es cristiana. No importa que se haya apartado 1, 2, 3 años, mientras esa persona en su corazón siga fervientemente amando al Señor. A veces las personas se apartan, los cristianos se apartan por sentirse culpables, por sentirse con vergüenza, por haber caído, haber pecado. Pero es porque no entienden que están obrando bajo su autosuficiencia. ¿Por qué te sientes culpable de tu debilidad? Si te debes de sentir, ¿qué? Arrepentido de ella. Venir al único que tiene gracia para perdonarte. Pero no dejar que esa culpa, no dejar que esa vergüenza te separe de Dios. ¿Notas la diferencia de uno y del otro? Dice la misma palabra de Dios que porque a donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Qué le pasó a Pablo cuando estaba pidiendo al Señor que le quitara ese aguijón de la carne? Fueron las palabras del Señor. Bástate en mi gracia, Pablo. No te voy a quitar nada. Bástate en mi gracia. Y más adelante, parafraseando, dice: porque el que es débil, fuerte es. En tu debilidad te fortaleces. Pedro rompió sus promesas, sí. Pero ¿sabes algo? Aquí lo importante no es que Pedro haya roto sus promesas, lo importante es que Cristo mantuvo las suyas. Pedro fue infiel, Cristo permaneció fiel. Quizá algunos el día de hoy se identifican con Pedro o no se identificamos con Pedro. Amamos al Señor, decimos amar al Señor, pero fallamos. Hemos tropezado, hemos hecho promesas que no hemos podido cumplir. Y quizá el día de hoy nos preguntamos si todavía hay esperanza para nosotros. La respuesta de este pasaje, la respuesta de la Escritura, la respuesta de la palabra de Dios es que sí, sigue habiendo esperanza para ti. Porque nuestra esperanza nunca ha descansado en la perfección de nuestra fidelidad hacia Dios, sino en la perfección de la fidelidad de Cristo. Nuestras promesas pueden romperse, pero las promesas de Cristo nunca van a fallar. Fíjense cómo Pedro necesitaba aprender una lección que el día de hoy también nosotros necesitamos comprender. La vida cristiana no se sostiene con fuerza de voluntad. No es tu fuerza de voluntad. Jamás. Ni se sostiene con entusiasmo, ni se sostiene con promesas sinceras. Se sostiene con la gracia de Cristo. Por eso cuando tú vas a una iglesia donde el evangelio es como muy emocional, muy de prosperidad, sí, puedes llegar en el momento y sentirte una emoción y sentirte amado y sentirte deseado y sentirte no sé qué tantas cosas. Pero ¿qué pasa cuando de repente comienza a llegarte la lucha, la prueba? Una persona llena solamente de emoción se va a apartar del Señor. No va a soportarlo. Pero cuando tú vienes a Cristo, a su gracia, así como Pablo dijo: Señor, es que esto me duele, esto me trae intranquilidad. Como lo hemos dicho, no se sabe a ciencia exacta qué es lo que tenía Pablo. No se sabe si era una enfermedad, no se sabe si era algún problema, no sé, que tuviera físico, o alguna cuestión moral de pecado. No se sabe exactamente, pero era algo que a Pablo, ¿qué le hacía? Lo hacía sentir mal. Y el Señor, ¿qué le dijo? No te lo voy a quitar, bástate en mi gracia. Ese es el evangelio de Dios. Muchas veces Dios permite que descubramos nuestra debilidad para enseñarnos a depender completamente de Él. Porque solo, iglesia, cuando dejamos de confiar en nosotros mismos, comenzamos a descansar verdaderamente en Cristo. Y ahí es a donde llegamos. Quizás has llegado hasta aquí apoyándote a tus propias fuerzas. Quizás
pensado que tu fidelidad hacia Dios es suficiente. Quizás has descubierto como Pedro que eres más débil de lo que imaginabas. No te alejes de Cristo por causa de tu debilidad. Al contrario, corre a Cristo con esa debilidad. Señor, en mis fuerzas no puedo, pero tú en tu gracia me basto. Esta es mi debilidad, yo sin ti no puedo. Porque Él vino no a salvar a personas fuertes. Vino a sostener, a restaurar y a guardar a pecadores. Pero pecadores que reconocen cuánto necesitan de la gracia de Dios. Y entonces al final no será tu capacidad para aferrarte lo que te va a mantener firme. Será la mano poderosa de Dios que te sostiene hasta el fin. Nuestras promesas pueden romperse. Llévate esto esta mañana. Nuestras promesas pueden romperse, pero las promesas de Cristo nunca van a fallar. Porque Él ama a los suyos hasta el fin. Amén. Terminamos. Vamos a ponernos de pie. Hemos concluido otro capítulo más. Hemos visto cómo el amor del Señor para los suyos es de principio a fin. Vamos a orar. Padre Santo y misericordioso, te damos gracias por tu palabra y por recordarnos, Señor, que nuestra esperanza no descansa en la fuerza de nuestras promesas, sino en la fidelidad perfecta de tu Hijo. Señor, al mirar la vida de Pedro reconocemos nuestra propia fragilidad. ¿Cuántas veces hemos prometido fidelidad y hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos confiado más en nuestras fuerzas que en tu gracia? Perdónanos por nuestra autosuficiencia y enséñanos a depender cada día de ti. Gracias porque, aún conociendo nuestras debilidades, tú no nos rechazas. Gracias porque cuando tropezamos, tu gracia sigue siendo mayor que nosotros. Gracias porque las promesas de Cristo nunca fallan. Fortalece nuestra fe, guarda nuestro corazón del orgullo espiritual y ayúdanos a caminar en humildad, reconociendo que separados de ti nada podemos hacer. Y que cuando nuestra fe sea débil, recuérdanos que tu mano sigue sosteniendo a los tuyos hasta el final. Porque nuestras promesas pueden romperse, pero las promesas de Cristo permanecen para siempre y por siempre. Porque Él ama a los suyos hasta el fin. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a hablar esto.